aplaudir, dele una ofrenda fuerte, fuerte al Rey de Reyes, al que le estamos esperando. Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza, ahora y para siempre. Gracias, Espíritu Santo. Ven y llena este lugar de tu presencia, toca el corazón, sana la mente, restaura el alma, Señor, edifica el cuerpo físico. Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de estos tiempos y haz conocer tus misericordias que son grandes. Hemos alabado tu nombre y hemos proclamado la alabanza, Señor, creyendo cada una de tus promesas, que tú descenderías en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has revelado el amor del Hijo. Estamos aquí no porque nosotros hayamos querido, sino que tú nos llamaste, tú nos escogiste, nos predestinaste para ser hijos, coherederos de tu gracia y de tu bendición. Ven y habita en nuestra reunión, ven y habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Prepara mi corazón para que venga a ser tierra fértil y pueda ser sembrada la semilla de hoy, Padre, para que demos fruto al 30, al 60 y al 90%. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Invitamos que los pequeñitos puedan pasar a su clase con orden. Quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Se pueden poner de pie los que nos visitan por primera vez? Sea bienvenido. ¿Cómo se llama usted? Humberto. Humberto y su esposa, sean bienvenidos a Casa Torrefuerte. ¿Son sus hermanos? ¿Es su hermano? Sean bienvenidos. Tomen su lugar, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Pueblo grande es la generación de los niños. Levante su mano y diga: Padre, bendice el fruto de mi vientre, que son nuestros hijos como labradas en la esquina, y darán su fruto a su tiempo. Amén y amén. ¿Cuántos bendecimos a nuestros hijos? Amén. Dígale: Jesús, que mis hijos estén en tus proyectos. Úsalos. Amén y amén. ¿Está listo o está preparado? Esta enseñanza se llama Los Vigilantes. Quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes sienten que alguien los vigila? ¿No? ¿Qué cosa, no? Ay, no recuerdo en qué país dicen que te tienen vigilado las 24 horas. Que tu rostro lo pueden llegar a ver hasta más de 2,000 veces en un día, porque hay cámaras por todos lados. Y dijéramos, qué bueno porque vigilan, pero por otro lado, qué miedo que te están viendo en todos lados, ¿no? Y vamos a iniciar con esta cita de 1 de Pedro 5:8, y dice la Biblia, y así dice su palabra, que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. ¿A quién crees que el diablo quiere devorar? ¿A los que hacen cosas para el reino o los que están durmiendo nada más? Hoy vamos a aprender de las dos maneras. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8 que el león rugiente está viendo a quién devorar. Y me pongo a pensar, y voy a hablar un poco de los soldados de la antigüedad. Y Pedro estaba muy enojado con los soldados romanos. Si por él fuera, hubiera levantado espada contra ellos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque hay tantos vigilantes en todos los aspectos. ¿Por qué tenerle miedo a un simple hombre como a Pablo? ¿Por qué tenerle tanto temor a un simple hombre como a Pedro? Dice la Biblia que cuando Pedro era azotado, dice que capturado, lo llevaban a lo más profundo de los castillos, o sea, la cárcel más profunda y más sucia. Pregúntate, ¿tú le tendrías miedo a alguien que se ve indefenso? Y si tú lo amarras y lo encadenas, ¿por qué lo amarras y lo encadenas?
porque le tenemos miedo. Pónganse a pensar algo, hermanos. Me llama mucho la atención esta parte. ¿Por qué los fariseos le tenían tanto miedo a los hombres de Dios? A Pedro, a Juan, a Pablo, hasta el mismo Jesús, ¿no? A Santiago. ¿Por qué les tenían tanto temor? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué el diablo quiere destruirnos? ¿Por qué? ¿Sabe la capacidad que tenemos? Dile al que está a tu lado, dile, ¿sabes la capacidad que tú tienes? Y usted dice, ay, no, a mí me da miedo todo. Y dice el enemigo, yo te tengo miedo a ti, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender y entender. Quiero que veamos los dos contextos. Uno, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que están pasando por un momento tan pasivo donde no pasa nada? ¿Y a quién culpan? A alguien culpan. Y a otros estamos en un mover de haciendo tantas cosas que no tenemos para descansar y culpamos a alguien también. Pero ambos el enemigo los quiere destruir y prácticamente. Y la mayoría quiere ir a la guerra solo. Cuando tú vas a la guerra solo, hay posibilidades de vivir o de morir. Porque vas ¿qué? Solo, ¿verdad? Y algo aquí vemos cuando dice que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Me quedo pensando, ¿alguna vez han visto esas casas de los leones? Y el león está escondido donde no lo ven, pero ve un movimiento y es captada la mirada del león y el león te está vigilando y en cualquier momento te quiere atrapar. Eso quiere decir que estás en un movimiento, ¿cierto? Ahora, quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 28, versículo 16. Y vamos a ver esta parte que me llama mucho la atención y que muchas veces lo hemos tomado muy en poco. Hechos 28, 16 y dice, este es un rollo que le pasa a Pablo, lo llevan, lo transportan, pasa por muchas travesías. Pero llegando a Roma, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pregunta, un centurión. Un centurión es aquel que tiene bajo autoridad a 100 soldados. Un centurión. Y muchas veces nosotros creemos que nadie nos vigila. El enemigo, cuando tú estás en movimiento por parte del cielo, cuando tú estás buscando de Dios, ¿a cuántos manda para vigilarte? ¿A cuántos? Manda un centurión del infierno. ¿Por qué a Pablo siempre le mandaban centuriones? Si Pablo no cargaba espada. Si Pablo no traía ni nada allá, porque lo había dejado todo. Y siempre le mandaban centuriones a cuidarlo. Sabía la capacidad que era un hombre de guerra. Pero hoy tú te preguntas, ¿por qué tú ya no estás en tanto movimiento? Porque hay un centurión vigilándote. Te estuvo observando, viendo tu estrategia, viendo quién eres. Y muchas veces terminas durmiendo, renunciando a tus sueños, renunciando a tus proyectos, porque el diablo te quiere eliminar. Vemos en toda la historia de la Biblia que antes de que nazcan los grandes hombres de Dios, el diablo los quiere ¿qué? Quería matar a Moisés, quería matar a Jesús, quería matar a José. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta que el que quiere matarnos es el diablo? Y no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu empleo, no es la escuela, no es tu pastor. Es el diablo que quiere eliminar tus sueños.
Es el diablo que ha mandado un centurión a cuidarte. Me pregunto, ¿por qué un hombre que era Pablo dice y que fuera custodiado por un soldado? O sea, Pablo en ese momento ya venía todo trajeteado después de todo lo que le había pasado, porque pasaban por momentos difíciles. Pablo, después de ser agolpeado, dice que lo mandaban muchas veces al calabozo y le ponían ¿qué? Grilletes en los pies y en las manos probablemente, porque así se ven algunas películas todavía que los ponían así, de esta manera, ¿no? Y ni cómo sentarse. O muchas veces solamente amarrado de los pies, pero no podían moverse. Quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para liberarte de esos grilletes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos de nosotros discernimos cuando estamos en un momento tan pasivo? Cuando dejas de buscar al Señor. Cuando quieres leer y todos entramos en una lucha, es que no puedo leer. ¿Cuántos se han librado de ese centurión que te dice, no leas la Biblia, estás muy cansado, mejor duérmete? Y tú, sí. Sabes, el reino de los cielos nos habla que debemos de ser violentos. Dice que solamente los violentos arrebatamos ¿qué? ¿Cuántos de ustedes son violentos contra el diablo? A veces no podemos ni levantar la mano porque nos da pena, nos da vergüenza. No podemos ni danzar porque ¿qué va a decir el de al lado? Y yo quiero decirte que tú tienes un poder sobrenatural, porque la Biblia nos enseña y nos dice que nos ha hecho un poco menor que a los ángeles. ¿Te has dado cuenta de qué estás dotado? Pero también te has dado cuenta de qué nivel es tu enemigo. Tú eres uno y un centurión son 100. Daniel nos habla en la Biblia, en el capítulo 9 de Daniel, dice que Daniel se propuso a orar y que el ángel Gabriel fue enviado y que desde el primer momento que Daniel oró, dice que la orden se dio, pero que había un reino que no le permitía descender. Yo me preguntaba, ¿un reino con un ángel? Wow, ¿se han imaginado qué ponchados están nuestros ángeles? ¿Qué potencial tienen nuestros ángeles? Y dice el ángel Gabriel que le dijo, Daniel, desde el primer momento en que tú oraste, tu oración fue escuchada. Pero entre tú más orabas, yo más fuerte ¿qué? Me hacía. Y pude derribar un reino. O sea, ¿tú te imaginas esa magnitud? Un ángel contra un reino del infierno. Aparte ellos juegan sucio, son engañadores. Es el padre de la mentira. ¿Cuántos de ustedes disciernen que están viviendo una mentira? Estás enfermo, no vayas a la iglesia. Le digo, esa es la peor mentira, es que es cuando hay que venir más a la iglesia. Es que estoy pobre, no voy a ir a la iglesia, es cuando hay que venir más a la iglesia. Yo les decía el martes, tenemos que ser violentos. La mayoría de la gente le pasa algo y deja de venir. Y yo les digo, es cuando tenemos que ser más violentos. Si el diablo hizo que yo perdiera mi cartera ese día, pues yo no sé cómo le hago, saco un bazar, pero yo vendo y le doy una estocada al diablo y decirle, ¿tú creías que me ibas a detener? Pues fíjate que no, porque aunque había un soldado vigilándome a mí, mis movimientos, y que pudo herirme, pero no pudo matarme ni destruirme, es porque estoy caminando bajo la unción del Espíritu Santo. Cada vez que el diablo te dice duérmete porque esta prédica no es para ti, es cuando te debes de levantar y debes de decir, si tú me quieres ver dormido, voy a estar avivado todos los días, los 7 días, las 24 horas al día, los 365 días del año, porque tienes que ser violento con el diablo. Tú al diablo no le puedes permitir nada, pero ¿cuántas veces nos hemos dejado encarcelar por la mentira del enemigo? Es que no puedo hacer esto, es que estoy enferma, es que esto. Yo me pregunto, ¿cómo se sentía Daniel en la fosa de un león? Bueno, no era un león, dice que eran 3 leones.
y era vigilado para que se cumpliera el plan de destruirse. Daniel probablemente sí sentía una cierta sensación de tener 3 gatitos a su lado, pero salió victorioso. ¿Quién le dio esa victoria? ¿Dios no te dará la victoria a ti también? ¿Pero qué estás haciendo? Diga conmigo, tengo que ser ungido para vencer a esos vigilantes. ¿Cuántos de ustedes se están preparando para que ninguna acechanza del enemigo de estas fechas toque ni uno de tus cabellos? ¿Cuántos se están preparando para que ninguno del cabello de tus hijos sea tocado por la enfermedad? Eso nosotros lo debemos de saber y estar ungidos y no estar diciendo, que ya viene noviembre y ahora me va a pasar esto. No. Yo tengo que caminar más allá de lo que da mi paso mi enemigo, porque el Señor dice que me ha dado el vuelo como el águila, y me ha dado la fuerza como la de un búfalo, y me ha dado la ligereza como la gacela. Yo tengo que ser más hábil que mi enemigo. Dice aquí más adelante, y quiero ponerte otro ejemplo. En Hechos 12:6, y vamos a hablar de nuestro amigo 12:6, y me llama mucho la atención esta parte. Dice, vamos a leerlo juntos, ¿le parece bien? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué? ¿Entre quién? ¿Entre quién? Pero Pedro no estaba durmiendo nada más porque sí. Acuérdense que a ellos los golpeaban. Probablemente estaba herido, estaba cansado. Pero dice que, si usted lee más atrás, dice que había un pueblo orando y intercediendo. ¿Por quién? Era un ejército también. Diga conmigo, también hay un ejército. Qué bonito se oyó eso. A ver otra vez, conmigo hay un ejército. Oh, qué bonito se oye eso. Y dice, estaban 2 soldados sujetos con 2 cadenas y las guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. O sea, ¿cuántos tenía ahí? ¿Y más qué? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Muchas veces el enemigo va a querer engañarte y no querer que no tengas ningún movimiento. ¿Sabes por qué no quiere que tengas ningún movimiento? Porque él es muy estratégico y va a querer volarte la cabeza cuando tú menos lo pienses. La mayoría de la gente se engaña y dice, pequé y no me pasó nada, porque el diablo en cualquier momento te va a dar un rapazo y va a querer asesinarte, porque él no juega. Yo siempre le he dicho a la gente, tú ponte donde el enemigo quiere y te va a destruir, pero si eres estrategia, ponte donde Dios te quiere poner y te va a bendecir. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, porque nada es fácil, pero tampoco nada es imposible. Yo siempre le he dicho a muchos, cuando la cosa se vea más difícil, no renuncies, continúa, porque estás así de lograrlo. Porque cuando el momento se vea más difícil y más crucial, diga conmigo, estoy así de lograrlo. Y dice más adelante, y he aquí que se presentó un ángel. ¿Quién se presentó? ¿De quién? ¿Y qué pasó? ¿Cuántos de ustedes han orado y dile, Jesús, resplandece mis pensamientos, resplandece mis decisiones? Pocas veces he buscado la opinión del ser humano y cuando la busco sé de quién es. Ayer me preguntaba a mi esposo y me decía, ¿tú en quién te inspiras? Le digo, tengo muchas inspiraciones. Tengo un pastor que fue mi primer pastor y él fue mi mayor inspiración para seguir a Jesús. Tuve a mi mamá, que es mi mayor inspiración para seguir a Jesús. Tengo a mi esposo para seguir a Jesús, porque en su momento me ayudaron a creer y me enseñaron y me instruyeron. Tengo a mi apóstol y a mi profeta que el día de hoy me enseñan y me instruyen. Yo tengo en quién confiar. Ellos son un ejército para mí. ¿Estamos entendiendo esto? Yo no caminamos solos. Y sé que el principal ejemplo es Jesús, pero a quien usa aquí en la tierra son a ellos.
Porque sé que cuando si yo ahorita le marco a la profeta Ingrid, ella me va a contestar. Estoy segura que me va a contestar y me va a escuchar. Porque sé que ellos son un ejército que están delante de mí, que están detrás de mí también. Por eso, diga conmigo, dígale al que está a tu lado, dile, por eso no debemos caminar solos. Pedro no estaba solo. Dice que había un pueblo orando. Pedro probablemente estaba muy desgastado, pero la oración de ese pueblo hizo que el ángel descendiera y trajera lucidez a esa cárcel, trajera luz. Toca tu mente y dile, Espíritu Santo, trae lucidez a mis pensamientos. ¿Cuántos se sienten atados ahorita en un calabozo? Que hacen lo que quieren, piensan como quieren, viven como quieren, y en realidad no hacemos nada porque el enemigo nos tiene cautivos. El enemigo ha cautivado tus pensamientos, ha cautivado tu salud, ha cautivado tus finanzas. Dese en cuenta que uno empezó a tener un detallito y parece que se jaló con todo el suéter. Cuando jalan un hilito, se jala. Y uno dice, ¿cómo es que caí tan bajo? Porque el enemigo eso es lo que te va a hacer, llevarte a lo más profundo de un calabozo. Pero cuando tú estás bajo una cobertura, cuando tú estás bajo la unción del Espíritu Santo, el Señor va a enviar un ángel para traerte lucidez y libertad. Lee conmigo el 8, ponte de pie. Ponte de pie. ¿Qué dice del versículo 8? ¿Qué le dijo el ángel? Sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, sino que habiendo pasado, fíjense lo que dice, habiendo pasado ¿qué? Hasta ahí. ¿Cuántos vigilantes tú tienes adelante? Probablemente sea un centurión, probablemente sea solamente un guardián del infierno, y es el que no te deja avanzar. En tu corazón está, voy a leer la Biblia, y el guardián del infierno te dice, duérmete, y te duermes. Tú quieres buscar más al Señor y te dice, no tiene caso, mira cómo te tratan, duérmete. ¿Cuántos de ustedes tienen vigilantes? Del infierno, no del cielo. Una gran señal, ¿cómo sé que hay un vigilante del infierno? Que todo el tiempo estoy cansada, todo el tiempo me desanimo, todo el tiempo tengo sueño y nunca progreso en ningún área de mi vida. Cuando camino bajo la voluntad del Espíritu Santo podré pasar por esto, pero tengo paz y tengo gozo. Pero voy saliendo de una voy saliendo, y el Espíritu Santo nos da libertad. Quiero que ores conmigo ahora. Dile al Señor, el mismo ángel que enviaste a Pedro, envíalo a mi casa. Señor, yo te necesito que liberes al que está cautivo en esta hora. Pero órelo con fe, mi hermano, créalo. Si hay alguien, algún familiar tuyo que está siendo atado por el diablo, por las drogas, por la enfermedad, yo no sé, hermano, tú conoces tu vida, tú conoces tu familia. Dile, Señor, envía el mismo ángel que enviaste a Pedro a pasar la primera guarda, a pasar la segunda guarda. En el nombre de Jesús, trae libertad a sus pensamientos, a su corazón, a su espíritu y a su alma. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos están sintiendo libertad? Hay guardianes que están indicados para vigilar tu noche. Hay guardianes que están indicados para vigilar tu día. Ellos no se cansan,
Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de vivir bajo sus coberturas, bajo su omnipresencia, omnipotencia. En el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Dónde debemos de vivir? ¿Sentirán una diferencia cuando vives bajo el abrigo y cuando estás encadenado? ¿Lo sentimos? Entonces, ¿por qué cuando uno siente que está encadenado más se enconcha? Es cuando más debes de buscar al Señor. Y es cuando la mayoría, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se aparta. Dice que pasó la primera guarda y la segunda. ¿Alguno de ustedes siente que tiene una atadura? Sea libre en el nombre de Jesús. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado. No quiero hablar mal de Pedro, pero probablemente había perdido la esperanza. Él dijo: probablemente hoy sí ya me liquide, porque dice, si se dan cuenta, dice, y cuando Herodes le iba, ¿qué? A sacar. ¿Para qué lo iba a mandar a llamar? Para ser asesinado, ¿cierto? Y probablemente le habían dicho: Pedro, de esta si no te salvas, hoy te ejecutan. Por eso probablemente estaba ya cansado. Estaba diciendo: Señor, a ti encomiendo mi espíritu y mi alma. Y dice, ahí dice en ese versículo, dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano ¿de quién? Y de todo el pueblo de los judíos que lo esperaban. Quiero que ores conmigo y dígale: Señor, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis opresores, en el nombre de Jesús. Hermano, usted tiene que vivir en una constancia victoria. Muchos dicen que el cristiano es cobarde, y yo digo que somos los más valientes. Caminamos por fe, vivimos por fe y andamos por fe. Nos llaman hipócritas, y yo siempre he dicho, somos los más imperfectos porque somos seres humanos. Y jamás me he justificado delante de Dios, sino que siempre llego con mis debilidades y diciendo: soy la más pecadora, Señor, pero ten misericordia de mí, pero líbrame de la mano de mis enemigos y de las manos violentas. En estos días yo le he dicho: Señor, líbrame de la obra natural, que pueden ser los terremotos y todas esas cosas que se están viviendo, pero también líbrame de la mano de los hombres malvados y líbrame del dardo del enemigo. ¿Se imaginan cuántos vigilantes mandaron alrededor de nosotros? Porque hay alguien que quiere tu cabeza. Dice que el pueblo pedía la cabeza de los discípulos. ¿Tú crees que no quieren tu cabeza? Porque dice: yo no quiero que oren, yo no quiero que ellos prediquen, yo no quiero que ellos evangelicen, yo no quiero que ellos oren por México. El día de hoy nosotros tenemos que ser hombres violentos en el reino de los cielos. Amén. Por último, estoy por concluir. Quiero que vayas conmigo al Salmo 124, 7. Hay otra trampa que el enemigo te quiere poner. La palabra de Dios dice que Él nos librará del lazo del ¿qué? Yo cuando estaba haciendo este tema, yo me imaginaba el diablo así, con su lazo, ¿no? Y te enrolla, y te jala la cabeza, o te jala la cintura, o te jala el pie donde te haya agarrado. ¿Qué es un lazo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo es el lazo de un cazador? ¿Mandé? Ajá, pero en el ambiente espiritual, ¿cómo se mueve ese lazo? No te mata,
Pero ¿qué sí? Si te detiene, te amarra, te lastima. ¿De qué? Tiene una carnada. ¿Cuál es la carnada para nosotros? Una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Porque yo veo que todo es injusto. Porque todo me mandan a mí. Y a los otros no les dicen nada. Ellos sí pueden faltar, pero yo no. Esa es una debilidad y el diablo te puso un lazo ¿de qué? Del cazador. ¿Cuántos se dan cuenta que tienen un lazo del cazador? Decimos, es que me hacen enojar y por eso ya no leo la Biblia. Te puso un lazo en los ojos. Es que antes yo servía, antes yo buscaba, ahora ya no puedo porque tengo que trabajar, porque me endeudé. ¿Quién te puso ese lazo de deudas? El enemigo, porque estás pensando más en la deuda que confiar que Dios te va a ayudar. Porque aún Él dice, venid a mí en tus consecuencias. Y yo muchas veces digo, Señor, perdóname, no te consulté, me equivoqué, tomé decisiones precipitadas, ayúdame a salir de estas consecuencias. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero en lugar de buscar misericordia, ¿qué hacemos? El diablo nos arrastra porque te puso un lazo. Buscas a la mitad, medio que lees, medio que entiendes, por pausas, porque Él te ha puesto un lazo. Dice el Salmo 124:7. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo del ¿quién? Se rompió el lazo. Algunos escapan y otros dicen, vuélveme a agarrar. Porque estamos tan acostumbrados a vivir como el diablo quiere. Y no podemos vivir en victorias. Yo le he dicho a alguien, si el Señor un día te bendijo con finanzas, ¿no lo podrá volver a hacer hoy? Si el Señor ya te sanó, es porque Él ya te sanó, no da sanidades a medias. Simplemente que en medio de tu restauración no pudiste testificar de la gloria de Dios y el enemigo te volvió a poner un lazo de cazador en tu boca. A la gente le da miedo testificar porque dice, ay no pastor, es que me da miedo porque si lo digo no se me vaya a cebar. Dice el diablo, sí, así me gusta que pienses. Me gusta tenerte atado. Me gusta tenerte con un lazo del cazador. Salmo 91:3, ¿qué dice? Y Él te librará del lazo de él. ¿Y de qué va a ser? Librarte, porque eso quiere decir que siempre va a estar latente un vigilante, un guardián del infierno vigilando tus pasos. Pero tú tienes que ser más sabio. Siempre va a haber el lazo del cazador queriéndote poner una trampa, pero tú tienes que caminar en sabiduría, dirigido por el poder del Espíritu de Dios, caminar bajo la voluntad de Él. Dice que una luz nos ha nacido y ha resplandecido. Dice que el ángel cuando entró a la cárcel, dice que una luz que resplandeció. Y probablemente ahí Pedro estaba así como que bloqueado después de tantos golpes, después de que le iban a decir te van a matar. Estaba yo creo asustado. Y él creía que era una visión y probablemente pensó que ya habían venido por él, el alma de él. Y lo que estaba caminando era el alma, pero cuando se dio cuenta que era realidad. Quiero decirte que Dios quiere tomarte en sus planes. Dios quiere hacerte un más que vencedor. Dios quiere que uses el poder que está en tus manos. Dios quiere que tú camines en el poder de la fe, pero lo tienes que actuar. Tú no puedes tener fe si no actúas. Tú no puedes decir que amas a Dios si no lo demuestras. Pregunto, dentro de nuestra familia nuclear y familiar, ¿no necesitamos que nos demuestren el amor? Yo necesito, le digo a mi esposo, ¿me amas? Estoy como Jesús con Pedro, ¿me amas? Y él, ¿sabes que sí? Digo, no, pues también dime que me amas.
Porque ellos nada más te dicen, yo también. No, pero dime que me amas. Porque necesitamos oír esa parte. A los hijos, ¿me quieres, hijo? Se me queda viendo, ya sabes que sí. No, dime que me quieres. Necesitamos oír que me quiere. O a lo mejor soy la única, ¿no? Pero necesitamos sentir ese amor. Y el Señor nos dice, ¿me amas? Cree que yo camino contigo. Y que no sean los guardianes del infierno que caminen contigo, sino que sea la gloria de Dios quien camine contigo. Que sea la unción del Espíritu Santo caminando contigo. Dice la palabra de Dios, pasaremos por valle de sombra de muerte, pero entonces, ¿por qué unos temen a la lluvia? No, yo no voy a ir a la iglesia porque llueve, yo no voy a ir a la iglesia porque ya está oscuro, yo no voy a la iglesia porque hace mucho calor. Oye, entonces, ¿cuándo va a ir a la iglesia, hermano? Yo no voy a la iglesia porque me da miedo salir de noche. ¿A qué horas andamos en Reforma, Luis? 9:15, 10 de la noche, 11 de la noche, estamos regresando de hacer visitas. Digo, no, padre, pues yo no puedo ir porque ya es noche. Él me va a decir, pues ¿tú qué eres? ¿No te ha dado un espíritu de valentía sobre ti? Sí. Debes de discernir qué vigilante estás a un lado tuyo. Y dice que el ángel burló a la primera y la segunda guarda. Cuando te vean haciendo algo, va a decir el diablo, ¿y este cómo se nos escapó? ¿Y este por qué está haciendo ahora esto? ¿No le habíamos lanzado una enfermedad? Y dice el diablo a sus achichincles, sí, pero pues quién sabe. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tú tienes que caminar, vivirlo, actuarlo y creerlo, hermano. Oír, creer y hacer. Oír, creer y hacer. No puedo decir, lo creo. ¿Cuántos van a venir a la oración? Ay, no, tan amén, todavía no, Señor, espérame a que venga el ángel que liberó a Pedro para que yo sepa que es de Dios. Yo te pregunto, cuando hay problemas en tu casa, ¿peleas con tu esposa? ¿O dices, tú y yo nos unimos y sacamos al diablo de la casa? ¿O el diablo nos saca a nosotros? ¿Tienes problemas con tu hijo? ¿Lo agarras a golpes? ¿O te tomas de la mano con tu esposa y tu hijo y dices, nos unimos y sacamos al diablo? ¿O el diablo nos saca a nosotros? Pero los dos no podemos vivir juntos. Pero tenemos que ser diligentes, sabios y caminar bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Que hay problemas financieros? No mandes a trabajar a tu esposo horas extras. No mandes a tu esposa a trabajar horas extras. No conozco otra cosa que la oración. Padre, bendice mi economía y multiplica mis recursos. Porque la economía está siendo un problema. Las fugas que el diablo se está llevando, Señor, está siendo un problema. Va a enviar al ángel y te va a liberar de esas deudas financieras. Pero ¿qué tienen que hacer? Orar. Y Dios te dará la sabiduría y la estrategia. Que haya enfermedad, oremos juntos y que pidamos, Señor, dígale al Señor, Señor, el mismo ángel que enviaste a Pedro, envíalo a mi casa a que traiga lucidez, porque solo no puedo. Por favor, Jesús. ¿Cuántos de ustedes sienten un grillete? Sienten que como que trabajan, pero solamente a una distancia y no pueden trabajar más porque están así amarrados. Y tenemos un grillete. Trabajamos con límites. En todas las áreas, en cualquier área que tú te encuentres hay un límite. Y decirle, Jesús, corta esos grilletes. Porque no puedo seguir caminando así. No puedo vivir así. Un día bien, un día mal,
Un día bien, un día me siento súper cristiano y al otro día me siento chiquicristiano. No puedo ser así. Vivo en Jesús y vivo en Jesús. Me fortalezco en Él y vivo para Él, y trabajo para Él, pero no puedo vivir a medias. Dile al Señor, envía a tu ángel y corta esos grilletes de mis pies, de mis manos, de mi mente, de mi vida familiar, mi vida de trabajo, mi vida laboral, mi vida matrimonial, mi vida familiar. Quiero que te pongas de pie y con esto termino.